5 protagonistas que terminan de completar este escenario que tenemos en términos de economías regionales. El primero al que voy a convocar es a Diego Coats. Diego Coats es licenciado en Economía de la UBA, es máster en Economía también de la Universidad de Buenos Aires, es quien estudió varios cursos de posgrado en Estados Unidos, en Japón, en Taiwán, en Inglaterra. Bienvenido, Diego, con su corte de pelo nuevo, runner ahora, y es director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, también es economista, jefe de la UIA, y por eso es que lo hemos convocado. También voy a invitar a Pablo Bernengo. Pablo Bernengo es ingeniero agrónomo, es máster en Economía Agraria, es productor agropecuario desde 1997 y desde 2009 es el director ejecutivo del sector de Economías Regionales de CAME. Bienvenido, Pablo. Hola, José. Bienvenido por aquí, por favor. También voy a invitar a Néstor Roulette. Néstor Roulette es ingeniero agrónomo. Les decía, hoy es un día de muchos ingenieros. Es asesor de grupos de siembra, de grupos familiares. Fue candidato a vicegobernador de Córdoba. Padre de 7 varones, no sé cómo hace. Y secretario de Valor Agregado, que es por eso que lo convocamos aquí a Néstor. Néstor, bienvenido. Gracias. Por favor, toma asiento. Allí al centro. Y gracias también por la corrida desde el Ministerio. Le dijeron acá. Por favor, por aquí, donde le han dicho. Y tenemos dos emprendedores distintivos. Uno es José Mourel. José es socio director de MacTec, que tiene a nivel PYME, concretamente una proyección internacional. Está en España. Ojo, están los micrófonos abiertos. Fue también, digamos, antes trabajó en Carwan, trabajó en Cor, en Renault. Es licenciado de Economía y es posgrado en Econometría. Bienvenido, en este caso, José. Gracias, José. Y por último vamos a invitar, pero no por eso menos importante, a Santiago Perea. Santiago Perea tiene un proyecto de huevo líquido que se llama Ovoprot, pero también se ha metido en una cruzada que no es menor, y es el hombre que junto a su equipo está al frente de Cresta Roja, una empresa que fue noticia durante los últimos días. Bienvenido, Santiago. Gracias, por favor. Toma asiento. Bueno, y para el cierre vamos a hablar de economías regionales. Arrancamos con Diego Coats, porque Diego tiene la visión de la industria. La UIA, para quienes no lo saben, nuclea grandes empresas, como se cree, pero también infinidad de pequeñas empresas que están a lo largo de todo el país. ¿Cómo se está viendo hoy la situación, Diego? Bueno, bastante se dijo en los paneles anteriores. Primero, que hay algo que estamos todos de acuerdo: Argentina tiene que pasar de ser el granero al supermercado del mundo, pero esto no es tan automático. Lo pongo en un número que para que bajarlo a la realidad. Argentina es el primer jugador en materias primas vinculado al agro. Somos superavitarios en 32.000, 33.000 millones de dólares. Somos el segundo jugador del mundo en este sentido. Brasil es el primero con casi 65.000 millones de dólares. Pero si vamos a alimentos con valor, cuando pasamos a marca, conocimiento, a tecnología, el superávit se reduce a 5.000 millones de dólares. Entonces, pasar de ser el granero al supermercado del mundo requiere un conjunto de políticas con una fuerte articulación entre el sector público, el sector privado, el sector público en todos sus niveles. Y ahí está el gran desafío en un mundo que es muy desafiante, porque es bastante fácil exportar materia prima, es difícil producirla, es un poco más difícil, como decía antes, exportar alimentos con valor agregado. Cierro esta primera introducción con el caso que hoy está bastante en discusión, que es la cuestión de China. Hace 5 años exportábamos a China 50% de poroto de soja, recién Iván lo comentaba, y 30% de aceite de soja, la primera etapa de elaboración de aceite. Esto es aceite a granel para alimentar al sector porcino y de alimento elaborado en China. Hoy exportamos casi 80% de poroto de soja, es decir, primarizamos la relación, primarizamos lo primario con China. Y esto no es porque China sea malo, sea una economía que lo es en algún sentido planificada, con subsidios y demás, sino que China tiene que incorporar 600 millones de personas al mercado de trabajo. 600 millones de personas, 150 millones de familias, China, India y demás, y para eso tiene que desarrollar todas sus economías regionales, generar empleo con tecnología, y eso obviamente lo implica una inserción en este mundo muy particular. Entonces, frente a este mundo tenemos que pensar cómo nosotros vamos avanzando en todo lo que tiene que ver con economías regionales. Es un pie también para meternos en el mundo del comercio. Pablo, ustedes no lo veían, pero él tenía una especie de volante donde hablaba concretamente de la producción frutihortícola y la situación que se está viviendo. Contanos, Pablo, cuál es la realidad que se vive desde CAME en este sentido. Bueno, dentro de la CAME nosotros tenemos a más de 400 entidades de las economías regionales y lamentablemente estamos viviendo una situación bastante crítica. Creemos nosotros de la CAME que el campo no es solo las 4 provincias de la Pampa Húmeda,
sino que el 57% de las producciones se encuentran en lo que es la producción extrapampeana, y que dan trabajo a más de 900.000 trabajadores en forma directa. Y por ende me parece que hay que prestarle atención, y lo que se vio el otro día, una manifestación pacífica y haciendo visible, que es lo que nos encargamos desde la CAME, de visualizar la crisis que viven, no de hoy, sino desde el 2011, desde la CAME venimos reclamando, digamos, asistencia y, digamos, una mayor inserción en lo público-privado para poder salir y despegar como economías regionales que son. Y es lo que se visualizó en la Plaza de Mayo. Productores genuinos de 19 cámaras con sus respectivos presidentes entregando una manzana y una pera, porque hoy el productor recibe 3 pesos por esa manzana por kilo, y nosotros en la góndola la compramos a 28 a un valor promedio. Es decir, eso nos da un 850% en una cadena que está distorsionada. Y lo que nosotros pedimos es que hay que poner los observatorios de precio a funcionar justamente con la idea de saber quién es cada actor, y hay alguien que se está llevando una renta inapropiada. Hay un disparador que nos da en este caso Pablo, pero también la idea de este cierre con interlocutores muy distintos tiene que ver con lo que llamamos valor agregado. Y por eso cuando convocábamos, por un lado Diego nos hablaba de esta involución que se da en algunos de los rubros, Pablo nos contaba la situación de los productores, y dentro del panel, como les decía, está uno de los representantes de lo que es la Secretaría de Valor Agregado, que a diferencia del ministro Rogelio Frigerio no reporta al Ministerio de Interior, sino concretamente a Ricardo Burjaile, que es el ministro de Agroindustria. ¿Cuál es el análisis que hace de esta situación? Bueno, lo primero que yo en esto estoy totalmente convencido que Argentina es un país, como dice siempre Mauricio Macri, que tiene que dejar de ser granero del mundo para convertirse en supermercado del mundo. Y la visión nuestra es muy simple. La visión nuestra es que Argentina, por sus condiciones de biodiversidad climática, edáfica, posibilita de que nosotros seamos productores de alimentos y de energía. En este momento, ayer se abrieron los sobres de energía renovable donde participamos con biomasa, desde situaciones subtropicales hasta situaciones donde alimentos que necesitan frío. Por lo tanto, nuestra visión es que la posibilidad de producción de biomasa, por eso yo digo que la próxima revolución industrial viene por saber usar bien el sol. Si nosotros sabemos usar bien el sol, nosotros tenemos que producir mucha más biomasa en los lugares que hay. Y eso lo vamos a hacer de la mano de la innovación y la tecnología. A mí me impresiona que digan, hay gente de las economías regionales que tiene mucha edad, gente que se está quedando en el campo con mucha edad. Yo vengo de la Pampa Húmeda, y lo decía en febrero cuando fui a la FAO y que venían los europeos y me decían eso, se nos están envejeciendo nuestra población en el campo. Y yo le decía, es porque no está de la mano de la innovación y la tecnología. En la Pampa Húmeda nuestra pasa todo lo contrario. Los chicos quieren volver, ¿por qué? Porque se suben arriba de una cosechadora y es un avión. Porque nosotros le estamos dando las herramientas de innovación y tecnología para que cada vez produzcamos más. Y es el planteo que hay que hacer. Y en las economías regionales también tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que trabajar sobre innovación y tecnología. Si nosotros producíamos 10, tenemos que producir 15, 16, aprovechando esta posibilidad que nos da con la fotosíntesis de transformar la radiación solar, ya sea en alimentos o en energía. Y tenemos que trabajar firmemente, pero también tenemos que trabajar en los procesos, que es otro de los graves problemas que tiene en Argentina. Yo a veces pongo ejemplos claros para que se entienda. Nosotros tenemos que pasar, por ejemplo, y para eso pongo una economía de pampa húmeda que es el maíz. Nosotros tenemos que pasar de un promedio de 6 toneladas de maíz a uno de 9. Y lo vamos a lograr con esa innovación y tecnología, con las maquinarias agrícolas, fertilizando más, con labranza de precisión. Lo vamos a lograr con todo el tema biogenético, cosa que tiene nuestra Secretaría. Lo vamos a lograr. Ahora, si yo le doy de comer esas 6 toneladas a 2 madres porcinas que producen 5 lechones cada una, es decir, 10 lechones por año,
tengo un inconveniente. Yo voy a tratar de ir de los 6 a las 9 toneladas, pero tengo que dárselo de comer a 3 madres que me producen 30 lechones por año, no 10. Entonces, yo de una hectárea de maíz, lo que estoy logrando, en vez de lograr 20 lechones, voy a lograr 90 lechones. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a partir de ahí empezar a trabajar y orientar hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos y qué es lo que quiere el mundo, y empezar a trabajar en los mercados e insertarnos en los mercados. Ustedes no se olviden que cuando vamos a las reuniones bilaterales dicen, vuelve a Argentina. Sí, le queremos Néstor, vender a Argentina. Es un buen disparador esta vuelta a la Argentina para contarles, les decíamos, arrancamos con casos, seguimos con tendencias, y aquí la idea era complementar con las dos partes, la parte de la política, la parte del análisis y la parte del centro de los casos concretos. Tal vez ustedes no los conocen porque tienen bastante bajo perfil, pero José Mourel, que está allí en el centro, es dueño de una pyme, les diría que es una cruzada, es una pyme argentina y de proyección internacional que desarrolló una maquinaria que no existe en el mundo. Contanos, José, ¿de qué se trata? Bueno, esencialmente lo que hemos hecho, digamos, en conjunto con mis dos socios en todo este proyecto, lo que hemos hecho es tratar de tomar una oportunidad, que era la plantación de olivicultura que se hizo en la República Argentina durante la década de los 90, digamos, con diferimientos, y había una gran pregunta, sobre todo con el 1 a 1 y los costos laborales crecientes, de cómo cosechar y cómo cosechar de manera eficiente. Nosotros lo que hicimos fue un planteo de pampa húmeda. Nosotros estamos radicados en Venado Tuerto y entonces hicimos un planteo de pampa húmeda para la olivicultura, lo cual era absolutamente novedoso como escenario de conceptual, que en lugar de sacudir un árbol y dejar que la fruta caiga y levantarla del piso, directamente pasar por arriba de un árbol, recoger la fruta y limpiarla. Y este escenario es construir una máquina que tenga, bueno, que es probablemente la cosechadora más grande que se hace en la República Argentina, ¿no? Es una cosechadora que pesa 23 toneladas, mide 8 metros de largo, 4 metros y medio de alto. Este es básicamente el planteo inicial, y este planteo hemos tratado de repetirlo en diferentes industrias desde el punto de vista innovador, encontrar nichos sistemáticamente, utilizar siempre los apoyos que podemos tener en el sector público, como pueden ser, digamos, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, el FONTAR, que son excelentes instrumentos y que nos han dado la posibilidad de generar esta historia. Obviamente, lo más difícil ha sido, digamos, la parte internacional. Nuestro arranque internacional fue básicamente un arranque desesperado. Quiere decir que, terminado el 1 a 1, teníamos finalmente una máquina que habíamos empezado a construir y no teníamos más clientes. ¿A quién vendérsela? A quién vendérsela. O sea, el precio del tipo de cambio había hecho que la mano de obra caiga, las inversiones habían desaparecido y el entusiasmo estaba absolutamente congelado. Así que lo único que podíamos hacer era fabricar parrillas y venderlas en la Ruta 8 en Venado Tuerto, o encontrar alguna alternativa en el mercado internacional. Y así fue como nos fuimos a Australia, donde había un proceso similar. Nos radicamos también en Australia, tenemos una fábrica de ensamblado allá. Todo esto a una escala pequeña, una escala pyme, que no deja de ser una escala pyme. Y luego ya tomamos un poco más de coraje en Australia y nos fuimos a España, que es la cuna de la olivicultura, y empezamos a trabajar ahí activamente. Después vamos a ir a otro de los proyectos innovadores en los cuales están trabajando, pero ahora nos metemos en el mundo de Santiago. Santiago con Ovoprod, que también es una de las compañías que tuvo innovaciones. Contanos de qué se trata el core business de ustedes. Sí, no sé si... A ver, es una actividad moderna, pero no sé si es tanto del punto de innovación, porque el huevo existe desde que están las aves. Entonces lo que en definitiva hemos hecho es transformar el huevo en cáscara, cascarlo, pasteurizarlo. Un poco el proceso es muy parecido a la leche, y vendérselo a los clientes que industrialmente consumen o consumían huevo para utilizarlo en sus recetas. O sea, básicamente a la industria alimenticia en mayor medida. ¿Y cómo se les ocurrió, digamos? ¿Cómo surge ese proyecto? Bueno, venimos de una empresa avícola de tradición familiar, y en el mundo de buscar agregar valor, en definitiva, hoy el huevo también es maíz y soja transformado, ¿no? Es un derivado directo, es una proteína vegetal transformada en proteína animal. De hecho, un camión de huevo en polvo equivale a 14 camiones de cereal. Entonces, si uno va a todo de economías regionales y demás, nosotros producíamos huevo en cáscara y veíamos el mercado
internacional, a donde con el huevo en cáscara es muy difícil llegar por los tiempos de flete, por los costos. El huevo en cáscara tiene una vida útil de 30 días. Entonces, por la distancia de Argentina, los mercados demandantes no llegabas a tiempo para proveerlo a un supermercado que lo pueda vender a la mesa. Entonces, en el mundo se empezó a ver el tema del desarrollo o de agregado de valor a los productos avícolas, especialmente en el huevo, y nos interesó mucho ver sobre todo el huevo en polvo, que en definitiva es un huevo natural sin el agua. O sea, entonces te ahorrás una parte importante del costo reduciendo el volumen del producto, ¿no? Y ese volumen, como digamos, lo tomaron como una innovación, suena todo simple, pero imagino que han dedicado tiempo, proceso, innovación. Sí, definitivamente tomó muchos años, no había una experiencia tan grande en el mundo como para tomarla, entonces mucho prueba y error, mucho viaje, mucho visitar plantas alrededor del planeta, Estados Unidos y Europa básicamente liderando esta transformación, ¿no? Pablo, yendo a la transformación, hoy veíamos unas realidades de las economías regionales, en algunos casos muy optimistas, con la resurrección de algunos sectores, y en otros lo que te está mostrando en la foto no es similar a la película que se plantea. Digo, en el caso del comercio a nivel nacional, ¿cómo es la fotografía hoy? A ver, nosotros aplaudimos y creo que la sensación que queremos es justamente insertarnos, tener rentabilidad. Hoy lo que los sectores nuestros están pidiendo es rentabilidad. Sin rentabilidad, el valor agregado que Néstor reclama es imposible de tener acceso. Entonces, todos nuestros complejos quieren justamente innovar, tener tecnologías apropiadas y demás. Hoy es más, el arraigo del productor agropecuario de las economías regionales, es cierto, está con edad avanzada. ¿Y por qué? Porque si no hay rentabilidad, las nuevas generaciones no quieren quedarse, no le ven un incentivo. Y en eso me parece que el Estado, como bien lo dijo Frigerio, tiene que actuar. Hoy no puede ser que un producto que nosotros tomamos en góndola que vale 100 pesos, 40 son impuestos, y después si pasamos esa tarjeta de crédito cuando pagamos el changuito, lamentablemente 3% se nos va en una comisión de tarjetas, donde es un trámite netamente electrónico y hay alguien que se lleva un 3% de nuestro producto. Y ese producto, Diego, desde la industria sale y también hasta que llega al comercio tiene en esa cadena varias disposiciones, varias presiones. Vos lo decías al inicio, la presión tributaria es muy fuerte, pero vos sos economista y no es fácil salir de un contexto en el cual las cuentas no te dan y hoy se le pide absolutamente todo para ordenar esas cuentas, ¿no? Sí, soy economista, me gusta estar en este panel tan diverso porque los economistas fabricamos PowerPoints y papers, entonces es bueno bajarnos un poco a la realidad. Por eso la idea de poner casos. La parte política es economía y economía real, para la redundancia. No, a ver, para tirar algunos números y bien técnicos para mostrar el panorama que estamos, por cada peso que se presta en una provincia relativamente pobre, el NOA y el NEA, se prestan 31 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, primer punto, tenemos un gran problema en el mercado de crédito. Si no federalizamos la cuestión crediticia y los mercados financieros con tasas competitivas y con más volumen, estamos en un problema. ¿Qué correlato tiene esto? Hablando de las pymes y las economías regionales, Ciudad de Buenos Aires hay 25 pymes por persona aproximadamente. Vas a una ciudad del norte del país, hay 300 por persona. Entonces, cuando uno dice que el 70% de la inversión privada son 3 provincias, digo, ahí vienen todas las brechas sociales, regionales y de productividad. Si tenemos un problema crediticio, un problema de cantidad de empresas, nos faltan emprendedores y empresas en las regiones más pobres, la inversión se termina haciendo en 4 provincias y, por lo tanto, el empleo formal, con alta productividad, con conocimiento, se hace en estas provincias. Entonces, tenemos claramente un problema de desigualdades regionales muy grandes en el país y atrás de eso hay brechas de productividad y atrás de eso hay brechas de conocimiento. Salir de esta problemática de 40 años no se resuelve de un día para el otro. Hay que cambiar el chip, se requiere política industrial o política de desarrollo de valor agregado. Y esto no es ciencia ficción o mala literatura, para que no se enojen mis amigos de letras, sino básicamente recuperar un sistema tributario que incentiva la agregación de valor. Hoy lo que ocurre es que por los diferimientos de IVA entre los saldos técnicos, hay empresas que agregan valor y tienen hundido en el fisco cientos de millones de pesos con una tasa de interés del 35-40% para descontar un cheque si no está
en la bolsa, digo. Eso hay que cambiar el chip. La ley PYME es un avance, la nueva ley PYME, la Secretaría PYME es un avance, porque intenta, por lo menos al sector de pequeñas y medianas empresas, ir resolviendo estos problemas de capital de trabajo, pero hay que multiplicarlas por 20 o por 30. Si intentamos una reforma tributaria, como se hablaba antes, que favorezca la agregación de valor, que federalice mercados y federalice también el crédito, y después entender que a las provincias más alejadas de los centros urbanos tradicionales, dados los costos logísticos, hoy también los costos energéticos, si no hay políticas activas no se van a cerrar las brechas regionales. Hablabas de valor, y que mejor que preguntarle al secretario de Valor Agregado qué medidas concretas, pero en realidad lo que más me interesa es, hace poco se presentó, por ejemplo, un aceite de maní en Córdoba, hay como determinados productos novedosos que tienen que ver con la industria, como los referentes que tenemos aquí. ¿Qué productos novedosos le han ido presentando en los últimos días? Mirá, nosotros tenemos dentro de nuestra subsecretaría de Alimentos y Bebidas, tenemos los sellos de calidad, digamos, denominación de origen, alimentos argentinos, alimentos orgánicos argentinos, y bueno, constantemente tenemos la Comisión Nacional de Alimentos junto con Salud, y constantemente estamos trabajando en todas estas propuestas de innovación, por ejemplo, aceite de soja oleico, un ejemplo claro, la posibilidad que los productores, teniendo en cuenta la producción de la agricultura familiar, los productores de agricultura familiar tengan la posibilidad de un protocolo para poder vender directamente como productor hacia el público, hacia el consumidor. Tenemos otros productos en todo lo que es innovación tecnológica de la mano de la biotecnología. Yo le decía a la gente, vos fíjate lo que nos pasa a nosotros, tenemos por un lado biotecnología y por el otro lado la agricultura orgánica o el orgánico en general, y no son contrapuestos, son complementarios. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer también es preparar el alimento que quiere en el mundo. ¿Qué es lo que se va a consumir en el mundo? La otra vez, hablando con un exportador de lácteos, me decía, yo llevaba el queso a China con una horma de 200, 300 gramos, y cuando llegaba a China me decían, en China se comen 10 gramos por día, 20 gramos, entonces ese queso le quedaba un mes, 2 meses en el heladero y molestaba. Bueno, son las cosas que tenemos que trabajar. Hay que trabajar mucho el mercado. Que haya que aprender esas cuestiones que... Exactamente, porque Argentina se había aislado del mundo. Yo en esto quiero decir que una vez que se acomode la macroeconomía, cuando se hablaba de inflación y todo eso, una vez que se acomode la macroeconomía y que gracias a Dios se está acomodando, tenemos que hablar sobre la mesoeconomía, empezar a trabajar sobre competitividad. Para mí hay 3 puntos que son fundamentales, que son infraestructura, porque de pronto decimos, la logística está caro. Y yo digo, bueno, los camioneros se estarán llenando de plata. Vos vas a un camionero en mi pueblo, que soy al sur de Córdoba, y dice, y ando más o menos. Pero ¿qué pasa? La cubierta la tengo que cambiar cada 100.000 kilómetros, cuando el mundo la cambia en 200.000, 300.000, y es culpa de la ruta que están rota. O el seguro, por la alta siniestralidad que hay en Argentina, es uno de los más caros del mundo. Bueno, eso te da competitividad. Entonces, tenemos que trabajar sobre infraestructura para competitividad, cambiar la matriz de transporte, trabajar fuertemente en eso, como recién lo explicaba Rogelio Frigerio. El otro punto, la presión impositiva. No hay duda que nosotros vamos a trabajar sobre la presión impositiva. Lo que pasa es que tomamos un gobierno con una situación real de un 8% de déficit. Entonces, una vez que nos acomodemos, ya se está hablando de bienes personales, del tema de los impuestos de distintas provincias. Se va a trabajar firmemente sobre eso, no hay duda. Y el otro punto que es fundamental es el tema crediticio. Nosotros creemos que el tema crediticio, por más que nuestra Secretaría está subsidiando al 22% menos el 6% para inversión productiva a 5 años con 4 de gracia, la tasa es muy alta. Es una realidad, es una tasa que hasta mí como productor digo, ¿la voy a tomar o no la voy a tomar? ¿Qué va a pasar? Y eso te hace todo un sistema de incertidumbre. Cuando trabajemos sobre estos 3 puntos que los estamos haciendo y que pronto yo creo que vamos a estar regularizando todos estos puntos, ahí entra a jugar otra Argentina que entra a jugar el último punto, el cuarto, que es empezar a buscar mercado, porque yo puedo tener muchísimos lechones, pero no voy a saber qué hacer con los lechones. Por lo tanto, tengo que empezar a buscar otros mercados para empezar a venderlos. Cada vez que decís lechones, inmediatamente me da hambre, me da ganas de irme al campo, de empezar... No, pero no, vamos a volver a la provincia de Buenos Aires, porque recién hablábamos un poco con Santiago del tema de las expectativas y lo que estaban haciendo con huevo líquido como una de las innovaciones. Pero como si le faltaran desafíos,
¿Qué es lo que hicieron con Cresta Roja? Que era un tema simple, ¿no? Ustedes lo habrán visto en las noticias, lo habrán visto por todos lados. Dijeron, bueno, tenemos un temita más para sumar. Bueno, a ver, conceptualmente Cresta Roja es lo mismo que Boprote. En definitiva, lo que estamos haciendo es transformar proteína vegetal en proteína animal. El principio es el mismo. O sea, la riqueza natural de nuestro país, que son los cereales, transformados en un alimento que demanda el mundo, ¿no? O sea, agregando valor. Y vimos eso, justamente una oportunidad. Cresta Roja definitivamente era la empresa avícola, estructuralmente la empresa avícola más importante de la Argentina. Vimos que había un conflicto social grande, por supuesto que había un conflicto económico, pero entendimos que el problema principal era el tema social y el manejo de la gente. Ahí vimos una oportunidad y bueno, decidimos emprender y meternos en el desafío para ver si podíamos de alguna forma reestructurarla y volverla a llevar a donde la empresa se merecía, ¿no? Hoy el grupo que liderás, ¿qué capitales tiene? ¿Es argentino, austríaco también? Nosotros tenemos capitales austríacos, pero estamos integrados. Entendimos que esta era una empresa que necesitaba granos. Tenemos un socio, La Suerte Agro, que se dedica a la originación. Tienen muchas hectáreas de siembra. Tenemos otro socio que se dedica a la producción avícola, que es Tanacorsa, y nosotros que estamos en la parte de la industria. Entonces creo que la combinación de los tres factores claves que tiene cualquier tipo de empresa que es netamente de conversión, como se llama, de vuelta en proteína vegetal, en proteína animal, con estas tres patas cubiertas, entrar a emprender el desafío. Emprender es otro de los desafíos que tuvo José. Él nos contaba el tema de los olivares, o mejor dicho, de la oportunidad que había en Argentina, la oportunidad que había en Australia, la oportunidad que ahora hay en el gran mercado que es España. Pero como si fuera poco, los limones, hoy veíamos en el ranking de producción y las economías regionales, la Argentina tiene un lugar más que destacado. Y ahí apareció otro proyecto. Sí, correcto. Fue muy interesante. Bueno, en este caso ya habíamos hecho algunos pergaminos y nos vinieron un poco a buscar, así que fue muy afortunado. Y el sector limonero tiene también un problema de competitividad, de mano de obra, digamos, esto generalmente representa entre el 40 y 50%, digamos, del costo de recolección. Y tenían la iniciativa de poder empezar a resolver y atacar este problema. De modo que hicimos un acuerdo con una de las firmas líderes en el sector y hicimos un plan de trabajo a 2 años. Y en ese plan de trabajo a 2 años dijimos, el primer año tendremos un primer par de productos, hicimos 2 productos diferentes y vamos a trabajar en ellos, y el segundo año habrá que corregir la poda, habrá que hacer una cantidad de ajustes, digamos, ya más la parte agrícola. La mecanización es un baile de a 2, ¿no? Es un tango, cada cual tiene que mover un poquitito las fichas, nosotros la parte mecánica y ellos la parte de cultivo, ¿no? Y bueno, y con esto se realizó en la República Argentina la primera cosecha mecánica de limón en el año 2014 y 2015, ¿no? Y la verdad que poco a poco eso ya se ha incorporado en otras de las empresas, o sea, estamos avanzando mucho con otras empresas, todas tienen una visión así de cambio e innovación bastante grande. No necesariamente con los mismos productos ni con el mismo enfoque, lo cual da, digamos, un cierto espectro de alternativas. Y ese es el tipo de proyectos donde nosotros nos sentimos muy desafiados, muy cómodos, y sentimos que es el tipo de proyectos que podemos desde la República Argentina mejor aportar desde el punto de vista industrial, ¿no? Porque nos da sistemáticamente, hemos tenido un país muy desordenado desde el punto de vista de la macro, desde el punto de vista, digamos, cada tanto estamos volviendo a corregir todas las cosas que hicimos mal. Entonces, con ese tipo de perfil es muy difícil en el ámbito industrial poder lograr sistemáticamente la estabilidad necesaria para poder crecer de manera consistente. Entonces, creo que básicamente la innovación y encontrar nichos de mercado es el vehículo que nosotros hemos encontrado como para decir, morigeramos y de alguna manera balanceamos lo que es el proyecto de crecimiento y nos permite conquistar mercados externos, lo cual es extremadamente complejo, pero que es una de las vocaciones más importantes que tenemos. Queremos que todos los productos que podamos hacer sean de alguna manera una innovación a nivel mundial y que permitan, digamos, un crecimiento grande. Entre otras cosas, para que la gente que viene detrás nuestro cuente ya con la historia de una empresa argentina que hizo las cosas bien o es innovadora, etcétera.
ese es un legado muy importante a construir en todos nuestros proyectos industriales. La idea de inspirar, decís, al que viene. Inspirar y, por otro lado, generar crédito en todos los países que nos miraron con las caras de decir industria argentina, Sí. Y con cierta cara de escepticismo y ese tipo de cosas, que pueden empezar a decir, no, si hemos visto proyectos innovadores, haber caído con cosechadoras de olivos en España, que es el líder mundial de la olivicultura, y haber cambiado completamente el paradigma, da una oportunidad enorme para cualquiera que quiera meterse en la industria, de decir, sí, hemos visto y hemos confiado, y esta empresa se ha portado bien y han hecho bien las cosas. Eso yo creo que es un gran capital cultural y empresarial que hay que construir y defender, ¿no? La última y a modo de cierre va a ir para todos. Ustedes saben que cuando convocábamos a este seminario, cuando queríamos analizar economías regionales, lo bautizamos con una cuestión casi aspiracional de la resurrección de las economías regionales. Me gustaría, para cerrar de manera optimista, Pablo, que nos digas cuál es la gran oportunidad que tiene la Argentina en términos de economías regionales. Nosotros desde CAME tenemos una gran expectativa ante la ley PYME. Hemos participado, hemos trabajado, hemos elaborado, hasta hemos hecho nuestro propio proyecto en su momento con el proyecto de las economías regionales, y creemos que eso va a calzar, digamos, para que la PYME pueda tener un despeje acompañado siempre con el Estado. El Estado se tiene que sentar en esas cosas donde existen abusos. Hay concentración, la vieja administración nos ha dejado una concentración en muchos complejos agroindustriales y tenemos que tomar partido. Es decir, no podemos tener un Estado ausente para volver a mantener equilibrio en los sistemas productivos nuestros. Diego, ¿tu cierre? A ver, yo creo que hay dos temas de agenda muy positivos para recuperar el crecimiento, porque como decía José, hay que mejorar la productividad, hay que mecanizar, y eso implica también el desafío de mejorar la productividad creando empleo privado formal. Digo. Entonces, primer punto, cuando se recupere el crecimiento, todo va a ser mejor, esperemos que llegue hacia fin de este año o el año que viene. Desde el punto de vista de la agenda, dos temas. El primero es cómo el país genera más capacidades tecnológicas, nacionales, que es la gran deuda pendiente, sector público y sector privado, cómo logramos proyectos con el CONICET, las universidades y las empresas argentinas para efectivamente tener eventos biotecnológicos, realmente tener más patentes y más investigación y desarrollo en términos del PBI, que sea un número significativo. No digo el 4 o 5% de Corea del Sur, pero sí pensar en 1 o 1,5% en los próximos 5 años. Y acá tenemos capacidad empresarial. Y en todas las regiones hay nichos de mercado y nichos de empresas que saben producirlo mejor en la frontera internacional. Eso hay que generalizarlo. Entonces, primer punto de la agenda, tener tecnología nacional. Segundo punto de la agenda, la infraestructura. Porque la infraestructura tiene un doble rol positivo pensando en los próximos 4 años. Primero, la competitividad sistémica. Mejorar la competitividad del país y, por lo tanto, la cuestión de costos de las pymes. Y, sobre todo, las que están más lejos de capital federal. Segundo, es una oportunidad de mercado, donde vemos inversión en energía, estamos viendo la metalmecánica y todas las oportunidades que hay en metalmecánica. Donde vemos inversión en minería o caminos en causa minería, estamos viendo proveedores mineros. Entonces acá hay que copiar las experiencias exitosas como Noruega. Noruega federalizó la producción a partir del petróleo. Entonces cuando uno ve el shale oil o el shale gas, esta posibilidad que tenemos en energía, uno tiene que empezar un clúster metalmecánico, no en la ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, sino en el sur, o mismo pensar la minería en el norte como hizo Canadá. Entonces yo creo que tanto en los grandes proyectos de recursos naturales, minería, energía y obviamente agro con la bioeconomía, y tanto en los proyectos públicos de obra pública vinculados a la infraestructura, desde hospitales hasta caminos, hay una oportunidad para federalizar la producción que es inmensa para el país. Hay pymes, hay productividad nacional. Digo, realmente, con esto termino, si uno compara la productividad de una empresa argentina promedio pyme, estamos por encima de la productividad brasileña. No lo digo yo, lo dice la OCDE. Somos el doble de productivos de una pyme mexicana, digo, para otros países industriales. Tenemos tecnología y creo que ahí está el futuro del país y las economías regionales. Néstor, antes de ir a compartir el lechón, ¿cuál es tu cierre? Néstor, ¿tu cierre? Mira, dos cosas quiero poner en claro. Yo siempre digo que al gran clima argentino y al gran suelo argentino tenemos los recursos humanos argentinos. Hay que agregarle la gran capacidad de oferta tecnológica que nos ofrecen las empresas. Realmente yo me encontré, por ejemplo, ahora con cosechadoras de té, con implantadoras de azúcar, de caña de azúcar,
con la cosechadora de olivos. Realmente la capacidad que hay en la Argentina, los recursos humanos para hacer estas cosas es algo muy importante. Y la gran capacidad de absorción tecnológica del productor argentino. Cuando nosotros, un productor argentino, le ofrecemos la tecnología, la abraza rápidamente. El ejemplo claro es la siembra directa, que tenemos el 99% de siembra directa, una siembra que de alguna manera es el sello verde que nos representa en el mundo por la capacidad de absorción de carbono, por emitir menos, por muchas cosas. Eso por un lado. Y por el otro lado, tengo una buena noticia para los de la economía regional y los que somos del interior productivo, que la biomasa es muy difícil de transportar. Entonces la tenemos que transformar en origen, no tenemos otra. Es decir, no es lo mismo transportar un alimento de $200 al puerto que transportar uno de $1.200, $1.300, $5.000 o $6.000 la tonelada. Ese es el planteo que nos tenemos que hacer. Por eso, nuestro trabajo, nuestra lucha, nuestra propuesta tiene que hacer con una visión bioeconómica donde hagamos las transformaciones en origen, ya sea como alimento o también como energía, por el tema de la conectividad, por el tema... Y eso va a potenciar indudablemente la posibilidad de mano de obra. Yo te voy a poner un solo ejemplo. Hoy en Argentina estamos consumiendo 130 gramos de verdura, de frutas y verduras por día por habitantes, cuando la FAO nos dice que lo ideal sería 300 o 400 gramos y cuando el mundo tiene un promedio de consumo de 200 gramos. Si nosotros vamos al promedio del mundo de 200 gramos, estamos consumiendo 80 gramos más por día por habitantes en la Argentina, que son 25 kilos por año, que multiplicado por las 44 millones de personas son 1.200.000 toneladas más de frutas y verduras. ¿Sabes cuánto podemos dar de mano de obra? 1 millón de personas. Es decir, mirá si tenemos posibilidad. Con todo lo que tenemos, lo que le digo a todos los argentinos, pongámonos a trabajar unidos, trabajando en conjunto, y si hay disenso, no hay duda que puede haber mucha mesa de consenso para transformar este país. José. Bueno, digamos, desde el punto de vista de lo que vemos en economías regionales y perspectivas, me parece que hay un escenario bastante cambiante, ¿no?, en el país, y que tenés muchas disparidades, ¿no? Lamentablemente no estamos liderando siempre esas disparidades, y hay muchas economías regionales que están bastante amenazadas por cuestiones estructurales, ¿no? Si uno mira la olivicultura, pasó 3-4 años muy malos de precios, más heladas detrás, lo cual le da una solidez patrimonial enorme y unos balances espantosos, digamos, ¿no? Entonces, a la hora de encarar una modernización, se encuentra con un desacople muy grande en el mercado crediticio como para poder avanzar. Pero creo que, una vez más, las oportunidades siguen estando, y creo que pensar en una forma bastante global ayuda mucho en términos generales. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos empezando a exportar un producto que desarrollamos gracias a un financiamiento español hacia el mercado americano. Entonces, yo creo que uno puede ir construyendo e hilvanando también una historia un poco más amplia, donde puede utilizar recursos en diferentes lugares y sistemáticamente ir encontrando cómo subsanar las deficiencias que puede haber dentro de la matriz productiva, esperando que ésta mejore activamente, ¿no? Santiago. Bueno, agregando un poco, porque creo que toca todos los temas, partiendo desde la competitividad, creo que es lo más importante. Nosotros somos una empresa de corte netamente exportador, con lo cual vemos el potencial argentino, sobre todo para los productos de mayor valor agregado, que son los nuestros, en definitiva, que es agregar valor en origen al grano, en un mundo cambiante, con un petróleo en alza o a precios elevados comparativamente a los últimos 50 años. Creo que seguir transportando grano es un costo que el mundo en algún momento, un lujo que se va a tener que parar, y creo que también con los cambios que vienen principalmente en China e India, hay un cambio sobre todo en que más gente come mejor. ¿Qué significa eso? Que su dieta está más basada en proteínas, o la incorporación de proteínas animales a su dieta es importante, hace que para todos los productos de origen animal tengamos creo yo, un horizonte infinito. Realmente sí, siempre y cuando tengamos competitividad, acceso al crédito y todo lo que ya han dicho. Horizonte infinito podría ser el título de la charla. Estuvimos 3 horas y media diagnosticando cómo están las economías regionales.
Arrancamos con casos concretos, el caso de los cítricos, donde Francisco Dopico nos planteaba desde Coca-Cola cómo se compraban estos cítricos, que a su vez los productores reclaman por la cuestión de fondo, y él decía es algo que tiene que cambiar y seguramente cambie. Después nos metimos en el mundo de las energías renovables, donde el potencial pasó a una realidad después de la última licitación que fue anunciada por el ministro Aranguren. Seguimos por el detrás de escena que nos presentaba Francisco Paco Heredia, desde aeropuertos que están en el sur del país, desde zonas francas que tienen una nueva regulación, desde un escenario que va a ir migrando y que inclusive incluye a los free jobs como una de las cuestiones que se conoce poco, pero que blanqueaba respecto de cuáles son las características. Seguimos por una empresa que está en Tierra del Fuego como sede principal, pero que se reconvierte al mundo de los alimentos como una idea de nuevo paradigma. Y después nos metimos en el maíz que estaba agonizando, según palabras del propio experto, y que a partir de ahora va rumbo a un nuevo récord. Después tuvimos la suerte de meternos con Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, y él nos decía, preguntá lo que quieras, estoy abierto a responder. Esto no pasaba en la edición anterior, la que tuvimos el año pasado, donde eran invitados como siempre todas las autoridades, todos los ministros, pero no nos pasaba que nos dijeran, yo voy, respondé, hago un lugar en la agenda, me comprometo, estoy, y háblame desde las internas de Pratgay o no internas de Pratgay hasta lo que viene en economías regionales, con una agenda abierta que seguramente ustedes van a poder valorar. Después el panorama económico, presión tributaria vuelve a aparecer en escena. Nos anticipaba Frigerio que va a haber novedades al respecto. Seguimos por la competitividad, con los rubros, con los problemas que tiene la Argentina, un lugar austral. Se invirtió poco en trenes, se invirtió mucho en cuestiones que tienen que ver con el transporte terrestre, pero no en infraestructura. Y ahí aparece otro de los desafíos que planteaban los economistas, que también fueron optimistas respecto del futuro. Y cerramos con una perspectiva de horizonte infinito, con el comercio, con una situación particular, pero con la buena noticia de las expectativas de la ley PYME, con la industria sentada al lado del comercio, que no fue casual la elección, y muy cerca al campo, que ahora ya dejó de ser un commodity y empieza a ser valor agregado, y nos metimos con dos personas que van a contramano del mundo, invierten, apuestan en una Argentina que muchas veces no les da ninguna ayuda. Muchísimas gracias por habernos acompañado.